Oiga, Leo, pues chévere, hermano. Leonardo, me parece muy importante pues cómo la vida nos encuentra, ¿no es cierto?, de la manera más imprevista. En una casualidad, Sí, ahí sí, sí, porque somos hijos del destino, pero hijos también del azar. claro que sí. Somos hijos del destino porque nos han formado para estar metidos en un conducto donde vamos enfilados y uniformados, ¿cierto? En concepciones, en quehaceres, etcétera. Eso no nos ha dado la posibilidad de ser libres, porque a nosotros nos han formado, no nos han educado. Y educar es diversidad de conocimiento, ¿no? Creo. Pues no me crean ni mierda, pero bueno, bueno, hermano, eh, yo alcancé a leer algunas vainas ahí, algunas preguntas que me hacen chévere, me parece muy bacano, pero pues chévere que se sienta y que se escucha la palabra del trabajador del arte, no solamente escénico como tal, sino de los títeres, ¿sí? De objetos inanimados que tienen algunos una fisonomía eh, de personajes, animales u humanos, ¿no? O humanos, ¿sí? Y Y eso hace que, no, pues digamos, los títeres valgan mucho. Para mí valen mucho los títeres, pero tú llevas el orden, hermano. Arranquemos con las preguntas, flaco. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Bueno, Sí. yo también, luego después hice otras preguntas, entonces creo que vamos a tomar aquí al azar. Esa va a ser la Ah, dinámica. Bueno, primero que la todo, señal se va. Sí, sí, se va. se va un poquito la señal, Sí, 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 se va la señal un poco. pero ¿me escuchas ¿Será ahora? que ahí escucho mejor? Sí, ahí Ahí sí. escucho mejor. Listo, a veces Sí, sí. va pasando la nube. Listo, entonces, Sí, es eso. pues primero que todo, agradecerte por permitirnos este espacio de diálogo, de conversación. Y bueno, entonces, eh, pues primero cuéntanos un poquito tu nombre, dónde estás en este momento y, y cómo te interesaste por el teatro de títeres, cómo fue esa historia. Vale. Bien. Mi nombre de pila es Guillermo Gordillo Duzán. Mis amigos me llaman Guillo y mis amigos son todos los seres vivos de este planeta. Guillo es el juglar de los 2 siglos que va de pueblo en pueblo y de plaza en plaza, narrando historias y aprendiendo cuentos. Guillo, como juglar de los 2 siglos, aprendió a reconocer unos personajes inanimados que uno le da la posibilidad de adquirir vida y de crear otros lenguajes de comunicación, en particular ese metalenguaje que existe del títere y el titiritero. ¿Cómo inicié? En 1970 empecé como teatrero, como actor. Yo a los, o sea, 16 años representé 2 personajes. Con un, en el 80, un amigo me dijo, un amigo que estudió biología marina, en paz descanse, Ramón Alipio Giraldo Poveda, me dijo, oiga flaco, ¿por qué no escribes algo sobre medio ambiente? Y por cosas de la vida, apareció en ese momento un personaje muy activo, muy dinámico, muy parcero además y un gran viajero. Y nos en este camino y me dijo, tocayo,
venga, conozca los títeres. Y él me mostró los títeres, lo vi trabajar los títeres y aprendí no solamente a trabajar los muñecos, los títeres, sino a crear cuentos, a crear historias. Y cuentos no solamente representados por personajes títeres, sino también esa mistura, esa integración entre la escena teatral y la escena titiritesca. Esa mistura me la acabó de confirmar en 1978 cuando estoy en Bogotá, en la ENAD, con Libélula Dorada, ¿sí? Entonces, ahí se dio como eso, en ese final de los 70, ¿sí? Se empezó a dar todo ese cambio y esa inclinación a conocer y a manejar, a interpretar, a darle vida y al mismo tiempo a liberarme como actuante titiritero. Es el títere el que me crea a mí como titiritero, no soy yo el que creo el títere y el personaje títere. Bien, hasta ahí para no hacer tan largo esto y seguir escuchando el entrevistador. Vale, maestro. Pues no, pues qué bonita historia, ¿no? Qué bonita reflexión. Entonces, este proceso se marca también dentro de ese momento histórico que es el aporte de la ENAD, de la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿cierto? Es que se llamó, ¿no? ¿Es o distrital o nacional? Es la escuela. Sí, sí. Distrital. No, la ENA era la Escuela Nacional de Arte Dramático, estaba en relación con la Universidad Nacional. ¿Eh? Ajá. Yo estuve un año allá, ¿sí? En el 78 estuve allá y duré 6 meses más como asistente en Candelaria y formamos el teatro, el grupo de teatro Tío, ¿sí? Que era teatro independiente o pita. Entonces éramos unos huilenses, unos neivanos, como 4, y como 3, 4, algo así, y otros amigos de, de Boyacá y de Santander, entonces creamos el famoso Tío. Entonces yo me vengo para Neiva en el 80 y se afianza mucho más porque ya pues estábamos camellando con Guillermo Forero, ¿sí? Con mi tocayo, y, y creamos muchas cosas, ¿no? Él era muy mago para trabajar la espuma, para hacer muñecos, ¿no? Y yo más la arcilla, entonces yo modelaba los cabezotes, ¿sí? Las figuras humanas o animales en arcilla. Y después ya manejo, tallo la espuma, entonces saco muñecos tallados en espuma. Por ejemplo, no sé si tú me estás viendo ahí, ¿sí me ves? Sí, sí, maestro, te veo. Y reconoces a tu cancito. El Tucán Esmeralda, ¿no? Correcto. Ay, ese muchacho sí como que es estudioso, Guillo. Sí, claro, porque está ahí, él es estudioso porque también es titiritero. Ay, no me digas que es titiritero. Sí, es titiritero también. Ay, no, terrible, porque hay que berraco para manipular. Ya, ya, mano. Calle de pico. ¿Sí ven? Entonces, esa parte del metalenguaje, ese metalenguaje reconocido porque es un lenguaje escénico, ¿sí? De un objeto inanimado que toma vida para entrar en comunicación con ese otro lenguaje escénico más verbal, que es el del titiritero, ¿sí? Más del manipulador, ¿no? Por eso dice este vergado que son manipuladores, ¿sí? Pero, ¿cómo uno como titiritero libera el personaje en ese objeto inanimado para que en comunicación consigo mismo, o sea, cómo estudia, cómo analiza, cómo contradice, cómo subraya, cómo apoya
ese lenguaje del titiritero con el títere, ¿sí? Esos dos lenguajes llega a una comunidad no con facilidad, no, pero sí llega a la comunidad reencontrándola consigo misma, haciéndose copartícipe de esta historia que se está mostrando con esos objetos inanimados que tienen vida propia, personajes liberados, personajes que llegaron a crear un titiritero, ¿sí? Por cada personaje que uno represente en teatro o que interpreta en teatro, que decimos nosotros interpretar, lo que hacemos es liberarlo. Entonces, cuando el personaje nos reencuentra como actuantes, actores o actuantes titiriteros. Seremos titiriteros cuando ya le tengamos más o menos como una hoja de vida ya definida del personaje, ¿sí? Que el personaje tiene una voz, que el personaje tiene un movimiento, que el personaje hace esto, ¿sí? Pero son esos hechos los que hacen que los personajes se liberen y liberen también un actor y también a un director de escena y por obvio pues libera un titiritero, ¿sí? Que cada uno en otro lo llevamos, ¿sí? Entonces, me llega a la memoria, sí, me acuerdo alguna vez haber visto esa imagen de la cueva, ¿no? De los muñecos allá por las siluetas, sí, no recuerdo cómo es que se llama esa historia, esa leyenda. El mito de Es Platón de eso, la ¿no? caverna. Exacto, el de la caverna, el mito de Platón en la caverna, eso, ¿sí? O sea, cómo nosotros tenemos que buscar liberarnos también como actores. ¿Por qué? Desde el hecho mismo de escribir, ¿sí? Cuando yo escribo, o sea, la primera obra que se llama El enemigo de Mamá Monte o el enemigo de la Madre Tierra, ¿sí? Y es el monstruo, ¿sí?, que está destruyendo todo, pero es triunfalista, ¿sí? Y no he querido hacerle otra transformación, pero es triunfalista. ¿Por qué? Porque los animales atacan al hombre feo y lo desenmascaran, porque él está más enmascarado, ¿no? ¿Sí? Ahora ya no soy un monstruo, ¿sí? Y como él, eh, digamos, se une con el sapito, que es el personaje principal de la obra, eh, y con los demás animales para ir a buscar los niños, los papitos y las mamitas y las profes y los profes para ir a sembrar un arbolito al pie de la quebrada. ¿Sí? O sea, ahí se convierte en un elemento publicitario en cierta medida, cosa que no me gusta, además, ¿no? Pero de una u otra manera es también una invitación a sobrevivir, ¿sí? Porque creo que el arte no debe ser esa herramienta pedagógica para la educación ambiental o cualquier temática transversal o no transversal. Porque los títeres, como el teatro, como las artes, pueden estar en cualquiera de las materias del conocimiento del ser humano para desarrollar precisamente eso cognitivo, ¿sí? Entonces, no quiero tomar mucho la palabra porque hay veces creo que, uy, como que estoy otra vez solo en monólogo. ¿Cómo le parece tu cancito? Maestro, bueno, no, pero chévere. Chévere la reflexión, ya que digamos esto, lo de plantearlos como una especie de entrevista realmente es como un pretexto, como una excusa para escuchar nuestros puntos de vista y construir desde ahí algo, ¿no? Lo más como humanamente posible, ¿no? Lo más sencillo, lo más humilde también. Pues podemos Sí, seguir con las preguntas, pero también al escucharte también me surgen otras, digamos, inquietudes. Entonces, pues podemos abordarlo por ahí también, ¿sí? Mm, Me parece claro, muy sí, interesante, es muy, muy interesante cuando tú dices que el oficio del titiritero
es como un oficio de la liberación, es un acto de liberación, porque también ocurre con el actor a la hora de incorporar su esencia como expresiva, ¿no? A través de un elemento escénico que en el caso de los títeres es el objeto inanimado y que se genera, digamos, esa cristalización, ese fenómeno por el cual el personaje toma vida a través del objeto, ¿no? En ese sentido, y pensándolo de esa manera, me pregunto, y uniéndolo con el tema de la dramaturgia, me pregunto sobre la construcción del texto dramático para títeres desde tu práctica, desde tu ejercicio personal y particular, en el ámbito y en el contexto también, pues que es nuestro departamento hermano, el departamento del Huila, nuestro Tolima Grande. Entonces, bueno, pues ahí apuntándole también al contexto, porque cuentas una historia, la primera que escribiste, que se basa en una temática ambiental, pero también la temática ambiental resulta ser una problemática abordada por el arte de los títeres de diferentes maneras. Yo dejo hasta ahí porque también sé después me vuelvo monólogo. Pueblo monólogo. Bueno, estamos, sigamos en este monólogo de diálogo. Bueno, vea, monodialogando me parece muy bien, me gusta ese término, ¿sabes que sí? De verdad que sí. Bueno, hermano, eh, yo creo que hay una dramaturgia y se han abordado muchas temáticas, ¿sí? Eh, yo no puedo obviar la temática ambiental por una razón muy sencilla. Primero porque, digamos que yo soy nacido en Neiva, ¿sí? Huila, pero más de la mitad de mi vida ha sido en el campo. Desde niño, ya viejo también, o sea, otra vez de niño. Y que, por cierto, ese tema de la liberación, ¿sí? Del actuante actor o del actuante titiritero, ¿hasta dónde es una terapia psíquica para el estrés de todos los seres humanos? ¿Sí? Entonces el teatro no digamos, el teatro pasa a ser como ese refugio, ¿sí? Ese templo psiquiátrico, ¿cierto? En donde se libera el actor y el actuante. Eso está bien, y a mí me parece que eso muchas veces se ha dicho, durante toda mi vida he escuchado eso, pero antes de ser el liberador, el libertario. O sea, no va solo consigo y su problema, sino con el de todos. Eso es lo bacano de este oficio, ¿no? Del arte y de las artes, porque hay que pintar, hay que escuchar música y hay que ser músico. Y yo no pude nunca, al principio toqué una guitarra y ya después me volvió con trabajo. De todos modos, de todos modos, todas las artes son ese camino. Ponle cuidado. No es una herramienta pedagógica, no. Las artes son un camino para sensibilizar, recrear, o sea, volver a crearse el ser humano, ¿cierto? Y desarrollar conocimiento, educarse, desarrollar cognitivo de la manera más, digamos, no competente, sino honesta, ¿sí? Porque nosotros al formarnos no estamos recibiendo un conocimiento honestamente, inconsciente o conscientemente. Porque desde primaria, secundaria, universidad y especializaciones son estos textos. Una vez una pareja de amigos vinieron para que le ayudaras para asesorarlos en una maestría en educación ambiental y me pasa 2 libros obsoletos. Le dije, no, me da pena que pierda 1,5 millones, hermano, pero yo no trabajo. Porque va en contravía de mis principios. Esto de la ética en nuestro oficio es determinante para poder desarrollar un proceso cultural y un proceso cultural ambiental a través de las artes
que no son un instrumento, porque no es una herramienta, son un camino para sensibilizar y educar y recrear a la humanidad. Así lo he entendido. Pues, para mí, el hecho de escribir historias fantasiosas en lo posible, basadas en una realidad, este mundo que me tocó vivir a mí como autor, y a cualquiera que se atreva a ser un irrespetuoso como yo, a escribir, a soñar a través del papel, y bueno, después viene la parte de la computación. Yo escribo primero a mano regularmente. Últimamente he estado más con el computador, Leo. Entonces, vea, por ejemplo, la primera obra que te comenté la historia es esa del enemigo Mamá Monte, en el 1980. Al año llega la bruja Idal y sus fechorías por echarle el guante a una compañera de trabajo que se llamaba Idalí, o se llama porque está viva. Sí, está viva todavía, la loca. Está en Italia. Y entonces esa mujer se la tiraba de estricta y de sabia y Guillo siempre le daba en la cabeza. Bueno, entonces surgió no la bruja Idalí, sino la bruja Idal y su fechoría. Entonces la bruja Idal y su fechoría era como diciendo la bruja Idalí. Y todo el mundo se la pilló. Pero fue un juego muy interesante también con el tema ambiental. Y todo mi trabajo, honestamente, hermano, ha sido en el camino de lo ambiental, aunque he escrito cuentos de terror y otras cosas, ¿no? O sea, soy muy romántico en la poesía, bueno, todo eso. He escrito dramaturgia para teatro y para títeres. ¿Eh? Los títeres saben leer. Por ejemplo, a mí me parece que es una historia muy bacana, hermano, muy fantástica, ¿sí? De cómo el autor empieza a escuchar susurro y se da cuenta que es que la biblioteca se están moviendo las hojas de los libros y de pronto surgen de los libros personajes de los libros que se convierten en títeres, ¿sí? Y empiezan a hablar de sus obras y de la tristeza que hay porque nadie quiere llegar a la biblioteca a leer. Están aburridos, ¿sí? Porque ellos toman vida cuando los leen. Entonces estos personajes están tan aburridos que no hayan cómo largarse de la biblioteca y algunos, como Pinocho, por ejemplo, se convierten en un personaje de carne y hueso. Imagínate. ¿Ah? Y salen. Pero están en todo ese delirio y todo ese otro mundo, ¿no es cierto?, del autor, que de pronto se escucha o sea, hay problemas luminotécnicos, hermano. Hay problemas luminotécnicos y aparece y de pronto en un prender y apagar, pues allá un tipo, pues ya ha subido con una antorcha y el hombre dice que no es títere, sino que es de la vida real y a él le gusta meterle candela a todo le mete candela, es un indigente, ¿sí? Y bota basura cuando va entrando y se baja de por allá y se va por todos lados y asusta al público con ese mechón de candela y es un ser humano que está acabando con los bosques porque quiere acabar con los bosques. Entonces, el hombre invisible, aquí rescata un personaje y un mini cuento maravilloso de ese del antioqueño, ay carajo, pues pucha cabeza la mía, de Manuel Mejía Vallejo, pucha. Sí, hermano, que eso no es un problema del Alzheimer, es que hay mucha información en la cabeza. Y hasta vieja pelucha, decía mi abuela. ¿Han visto al hombre invisible? ¿No entienden esa pregunta? Que si han visto al hombre invisible. ¿Que estoy loco? ¿Lo han visto? ¿Que el hombre invisible no existe? Pero, ¿lo han visto? No lo han visto. No. Si lo vieran, probarían que no existe. Pero si nunca lo han visto y nadie lo ha visto ni podrá verlo, es prueba suficiente de que existe el hombre invisible. Es prueba que yo existo. Entonces yo le doy esa voz al personaje. ¿Ah? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Entonces yo rescato ese mini cuento. Entonces, ¿cómo
el tipo viene a quemar todo y el hombre invisible es el que pasa la alarma. ¿Por qué? Porque es el más etéreo, porque es el más liviano, porque es el más espiritual, ¿sí? Porque él no es corpóreo. No le importa, ¿cierto? La vida material. Ella va más allá de la vida material, ¿sí? Es un espectro. Entonces, ¿cómo al darle corporeidad vocal, verbal, ¿sí? Al personaje invisible, porque todo eso se da en off, porque el personaje no está, ¿entiendes? Realmente no lo sacamos. Ese mini cuento, por ejemplo, ¿sí? Es el que alarma, este personaje, el que alarma el tipo que es el pirómano este que está quemando los bosques. Y la biblioteca, dice el hombre invisible, es un bosque de vida. ¿Eh? Y ahí es cuando entonces todos los personajes de los libros se asustan y entran y salen y no hayan para dónde coger, ¿cierto? Porque hay algo que los aprisiona y que ven el peligro del incendio. ¿Sí? Pero la cosa se resuelve positivamente. Al tipo lo cogen varias personas que están metidas dentro del público. Entonces, es eso, ¿no? ¿Cómo jugar con una realidad? Hacer la ficción. De resto, no, compa, no hay dramaturgia. Aquí en el Huila, y lo denuncio públicamente, ¿sí? Ya lo he hecho. ¿Cómo le van a dar premio? A mí no me interesa esos concursos, pero ¿cómo le van a dar premio a una persona que copia y pega? Respeta entre los textos, los respeta porque van entre comillas. Todos los personajes son los personajes asesinados por el Estado, desde Gaitán, Galán, sí, etcétera. Jaramillo y toda la matanza que hubo de la UP y todo ese cuento, toda la historia nuestra. Ahí, pero no hay ficción, porque él no crea algo en donde los personajes pueden estar y digan otra frase que no sean esas frases que están entre comillas. ¿Para qué? Para que sea el sentir de ese autor, la interpretación de ese autor, estudiando estos personajes que hicieron historia y que fueron avaleados. ¿De quién era Gaitán? Era un abogado. ¿Y qué planteaba ese abogado? Etcétera, etcétera. Entonces no hay investigación. Tenemos que conocer el mundo que nos rodea, el territorio, esa identidad territorial, compa. Pero bueno, esto es un tema muy importante para mí en este momento de mi historia, ¿sí? Porque el territorio, ¿qué es? ¿Qué me interesa a mí del territorio? ¿Por qué tengo que mirar el territorio? ¿Qué es el territorio entonces? El territorio es esa relación que existe entre la dinámica ecosistémica, que es la dinámica de los recursos naturales mal llamados, los elementos de la vida, y esa dinámica cultural, que es la dinámica de los pueblos, el quehacer cotidiano del ser humano en unas dimensiones, ese quehacer cotidiano del ser humano que lo lleva a congregarse para buscar unos caminos de adaptación y transformación de su entorno para poder sobrevivir él y tener continuidad para el resto de la humanidad también y las futuras generaciones. Esa dinámica, con esa dinámica ecosistémica, ¿cómo está? ¿En dónde reconocemos esa relación de estas dos dinámicas? Pues en sus tres dimensiones, viejo, que es la dimensión social, la dimensión natural y la dimensión cosmogónica. ¿De cómo es esa dimensión social? Si no ha sido un pueblo, nuestro Tolima grande, nuestro país Colombia, ha sido un pueblo de más de 200 años de violencia, de sangre.
sino más en el siglo XIX hubo 9 guerras y termina el siglo XIX con guerra y empieza el siglo XX con guerra, que el Huila y el Tolima jugaron un papel crucial en esa violencia de la guerra de los 1000 días, en donde un hijo nuestro, Reinaldo Matiz, lo fusilaron y lo salvan unas mujeres en Tibacuy. Por eso se llama el fusilado de Tibacuy. Entonces, toda esta historia, cómo la plasmamos a través del arte, o de las artes, pero para hacer arte es contenido, tiene que haber una ficción, una estética. ¿Cómo está esa dimensión natural? Arrasada. ¿Cómo es que esa dimensión social solamente está interesada en el dinero y en el poder? Perdió esa sensibilidad como ser humano. Perdió esa motivación para desarrollar lo cognitivo. Y solamente ambiciona eso de dinero y poder. Y muy poco porcentaje de ONGs son consecuentes con la vida y son consecuentes con el amor. El amor no es popular. El amor es armonía entre el caos y el equilibrio. Sí, pues sigamos el monólogo dialogado, ¿vale? Vale, maestro. Bueno, pues muy bonitas esas reflexiones, muy importantes. Y también me parece que está muy bien, digamos, la crítica y la denuncia, porque pues, es importante también, digamos, revalorar nuestra propia ética como artistas. Y sobre todo sobre la creación, ¿no? Em, bueno, pues La creación. me hace pensar, Sí, me hace pensar precisamente frente al tema de la dramaturgia, mm, qué cómo, chévere. cómo esta dramaturgia, digamos, em, para títeres puede ser de alguna manera que comunique ese metalenguaje, ¿cierto? Teniendo en cuenta las características propias del lenguaje de los títeres, ¿no? Esto va asociado a otra pregunta que es, de las técnicas de títeres, ¿cuáles te gustan más? ¿Cuáles con las que trabajas más? Bueno, ¿no? Tanto lo artístico en la puesta en escena con la concepción dramática a la hora de crear la historia, en cuanto a la creación, ¿no? Ahí sería como más o menos la idea. Y ahí tiene que ir pegado el público. O sea, ¿para qué público está uno? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, yo, yo trabajo solo 7 voces en Mamá Monte, ¿sí? El enemigo de la madre de monte, de la madre tierra. Entonces, y yo trabajo solo de a 2 títeres, bajo y sube, y sube y bajo, etc. Y, y los públicos míos son abuelos, papás, estudiantes, hijos, y las mujeres, las esposas, las profesoras, el profesor, etc. Todo es mixto y todos se la gozan. Todos se la gozan. Y a todos los pongo a gritar. ¿Sí? A todos los pongo a participar del cuento, de la historia. La participación del público, no solamente en la relación de los personajes, ¿cierto? Porque hay un momento en que uno también aparece como un personaje, el titiritero. ¿Sí? Eso se lo aprendí, esa escuela es de Libelo La Dorada. ¿Sí? Son de los libelos, los necesitan y todo esto, y eso, compadre. Y resulta de que o sea, por ejemplo, uno eh, viera la obra esta, leyendo yo la obra de los títeres, saben leer, ¿sí? Nos lleva a encontrarnos con unos libros que los niños no los han tocado, ni se imaginan que existe. ¿Sí comprende? Don Quijote de la Mancha,
¿Sí? ¿Qué niño de tercero, segundo y primaria va a conocer ese libro y ese autor? No lo conocen. ¿Sí comprende? No lo conocen. Pero los chicos de quinto y primaria, de cuarto inclusive, si no los conocen, ya empiezan a inclinar una, digamos, inquietud, una atención para saber eso cómo es, eso de dónde consigue ese libro, de quién es, qué trata, ¿sí? Empiezan a preguntarse sobre eso que están comentando los muñecos. ¿Sí? Entonces el muchacho empieza a investigar los de quinto con mayor veras y sexto bachillerato también, ¿sí? Y yo presento muñecos y ahí en adelante, a cualquier grado de bachillerato que usted presente, la obra esta de los títeres saben leer, ¿sí? Si no han leído el libro, ustedes no van a saber quién es Dulcinea y quién es Sancho Panza, ¿sí? Entonces, y así por el estilo. Es también un acercar a elevar el público de su nivel cultural, de su nivel de conocimiento, hermano. Yo no soy del criterio que yo debo de bajar mi lenguaje al nivel de la comunidad para que la comunidad me entienda. No, no creo eso, hermano. Con mucha humildad lo digo, ¿sí? Nosotros no podemos permitir que el pueblo siga ignorante y nosotros bajemos a la ignorancia, al conocimiento que tiene nuestro público. Tenemos que elevarlo, elevar ese conocimiento, o por lo menos motivarlo, sensibilizarlo, tocarlo para que intente zambullirse en este mundo del conocimiento, de los libros, de escuchar, de ver una buena película, ¿no es cierto? De ir a ver una buena obra, ¿sí? O sea, a ver una obra de teatro, ¿sí? Yo no creo en obras buenas y malas, no. ¿Es una obra de teatro o no es teatro? Ese cuento de que no, es que muy bacana cómo está la obra de vestida y el colorido y tal, pero el contenido nada de nada, entonces ¿qué? Vallarse. Pero si es un pasquín ahí, hermano, con un discurso, etcétera, pero no hay una estética, no hay una representación, una liberación interpretativa de personajes, ¿sí? Que me lleve a mirarme ahí a través de ellos, ¿no? O no sé, ¿tú qué piensas? Porque lo bueno es que también estamos en diálogo, monologado. No, pues imagínate, tenemos hartas cosas. Harta cosa. Sí, pues digamos que yo soy de las personas que mira mucho de pronto cómo es la técnica de la actuación, ¿sí? Eh, Ujú. También digamos que considero que hay pues diferentes tipos de propuestas dependiendo de la estética que cada quien maneje, ¿no? Yo puedo no estar de acuerdo con esa estética, pero es la estética válida porque es la propuesta del otro, ¿no? En ese sentido, Pero pues, te tocó. claro, De una claro, u otra manera, estética te toca, ¿cierto? Para decirte a ti mismo, no me gusta, pero bueno, es la estética de ellos. Pero, o claro. sea, me puso a pensar, ¿no? ¿Sí? Porque hubo unas emociones que recibiste, hubo unas sensaciones que recibiste. O sea, son los sentidos lo que nos despierta la sensibilidad. Tú me preguntaba, perdona que le interrumpa, ¿de qué técnica trabajo? Yo trabajo, bueno, una vez hice una marionetica de que era un avestruz, ¿sí? Ujú. Pero era un avestruz un avestruz de cuatro palos, ¿no es cierto? Una cruz. Y entonces hacía popó como los perros, levantaba la pata y se orinaba como los perros, comía, tomaba cerveza, bueno, etcétera, así. Y se hablaba, bueno, se echaba, etcétera, así un resto de vainas. Pero nunca más volví a trabajar marionetas. Y, y yo trabajo títeres fijos de cabezote, trabajo títeres articulados de varilla, trabajo títeres de cabezote, de varilla y de maró también, ¿sí? Trabajo articulados, ¿sí? Como Tucancito, que es de una obra de teatro, de un monólogo, ¿sí? Este títere es de un monólogo que se llama Epaminondas Rojas, el desadaptado de la montaña, ¿no? Con temática ambiental. Pero después del último manicomio, el hombre viene hablando de la mendicidad. Ese me gustaría que ustedes lo conocieran allá, hermano. Hay que ir a Ibagué, hermano. Y cuando arreglemos la sala acá de George
ahora en diciembre confiando, hermano. Entonces hay que venir ustedes acá a Neiva, hermano. De eso se trata, compa. ¿Sí? Y ahí me parece muy chévere esta relación. Pues yo no tengo obra nueva porque ya mi muñequito está muy viejo, pero el Paminondas Rojas es un personaje muy interesante. De teatro y títeres en la dramaturgia. ¿Sí? Yo creo que la improvisación para mí es la mejor herramienta de la creatividad. Ahí no hay tu tía, Alejo. Maestro, pues la verdad nos toca como ir cerrando, ya nos quedan pocos Sí, minutos sí, en la transmisión, pero ajá, quiero hacer una última pregunta, o más bien como una vale. incitación, una O que no le contesté. No, yo creo que el diálogo se dio muy bien, muy importante poder como expresarnos fluidamente y desde el corazón. Entonces, por ese lado, pues Lo- oiga, vamos más allá de los tecnicismos. sí, oiga, le cuento, hermano, aquí en paréntesis cortico, los títeres me salvaron 2 veces la vida Cuéntelo, con los guerrilleros esa es importante, cuéntelo. que me iban a quemar, me iban a quemar, la unidad móvil de educación ambiental. Yo trabajaba con la CAM, ¿sí? Y yo trabajaba con la CAM, hermano, y fue cuando una vez viniendo de Pitalito, como a las 11 de la noche me cogieron y me hicieron entrar por un camino que ya no va a entrar carros, ¿sí? Caballos, hay veces sí, pero ya es un piedrero ahí por todos lados, eso es un camino de herradura. Y, y allá me metieron y me iban a quemar el carro y me iban a quemar a mí también. Y le dije, no, mano, yo hago esto y le expliqué, ¿no? Y si van a quemar la unidad móvil, entonces déjenme vivir, hermano, con mis cositas que son los títeres. ¿Y cómo así? Entonces saco el primer paquete de atrás, haga de cuenta de ver una ambulancia, flaco, esa es la unidad móvil de educación ambiental. Entonces creo que Tolima tiene una, Corpo Tolima. Entonces saco un paquete de máscaras, ¿sí? De un ejercicio que llama Amigos desde ya, en donde vinculo un niño, alumno, una mamá o profesora, un papá o profesor, ¿sí? O sea, un hombre, una mujer y un niño. Y yo narro una historia y ellos representan las acciones con esa máscara y esa peluca. Y es la historia del hombre feo. Uno de ellos puso la máscara y el otro le apuntó y le dijo, mueve ese tigre y fue tal que yo aquí lo mato. Entonces le dije, no me vaya a dañar la máscara. No te lo hago, la máscara no. Entonces, bueno, ya, profe. ¿Y esto qué? Entonces el otro está esculcando y le dije, espere, yo le abro porque eso tiene un ritual para empacar y para desempacar los muñecos, hermano, ¿verdad? ¿Yo qué? ¿Para qué? Ellos creían que yo era carreta mía, que yo era un infiltrado, puta cara seguro de renacuajo que tengo. Y saco el ratoncito y el sapito leal del enemigo de Mamá Monte, y porque yo cargaba las 2 horas. Y el paquete era eso. Entonces, ¿cómo de cómo? Entonces, empieza el ratoncito a decir que hay un monstruo que está destruyendo todo, ¿sí? Que está botando basura y que está tumbando los árboles y que eso no es nada para lo que pasa. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el monstruo está cogiendo los animalitos y los mata y se los come. Y después yo eso, a que Guillo me saque y ya medianoche vamos a llegar a la casa y mañana hay que madrugar. Y estos sinvergüenza ni hachan ni prestan la raja. Y entonces el ratoncito le dice, calle la jeta, no sea sapo. Entonces, pues estos guerreros se rieron y me dijeron, ya, profe, ya no nos eche más vaina, vaya de profe. Entonces, cuando yo empaco su vaina, eso lo metí pues, a la tolondra y cerré y me monté y una de tin, arranco para devolverme, sí, porque me tocaba que hacer maroma ahí para devolverme, me tocan el furgón y me dicen, profe, no vuelva a salir de Pitalito a ninguna hora después de las 9 de la noche. Y nunca volví a salir de Pitalito tarde, hermano, mientras estuve trabajando con la CAM, que yo conocí todo el Huila. El 85% de las veredas del Huila y el 80% de las veredas de alta montaña. Entonces, ese trabajo para mí es muy enriquecedor, hermano. Los títeres les debo mucho. Aún los títeres son los que medio me dan para comer, ¿sí?
¿Por qué? Porque ya uno no ha perdido el trabajo, la calidad, cada vez. Y por ejemplo, ahorita el sábado estuve en Rivera Huila en un evento de Yorman con la Secretaría de Cultura de allá de Rivera. Y me presenté en pleno sol y el público bajo toldo, pero a mí me tocaba en el sol. Y le puse todo el amor y sudé como un caballo viejo, mano. Eso fue una vaina tenaz. Pero se siente uno más entregado y se da uno cuenta que hay muchos niños que desconocen no solamente los títeres ni las artes, sino que desconocen el mundo donde vive. Desconocen su territorio, su vereda, ¿sí? Su pueblo, su familia. Eso es lo más importante para mí, hermano. Rescatar esa primera célula de la sociedad colombiana, que es la familia. Entonces los títeres valen mucho, compa. Bueno, Oiga, sí, pues aquí fuera de cámara ya. aún no, pues vamos a cortar. La última Sí, pregunta le puedo hacer y cortamos. Es cortica, sí, es cortica. vale. Un mensaje para los artistas del teatro de títeres del futuro, Del futuro. del futuro que viene. Sí, 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 sí. Del futuro que no ha llegado, ¿no? Del tiempo que no existe. Pues, ¿qué les puedo decir, muchachos? Todo lo que hagan con amor, el resultado es excelente. Si nosotros amamos el mañana, amamos titiriteros a nuestros hijos y a nuestra descendencia y la de nuestro pueblo, si nosotros los amamos, podemos nosotros luchar por ese futuro que no ha llegado. No se olviden que es del pasado en donde hemos aprendido cómo poder llegar a un futuro. El presente ya no está. Amen los títeres, porque los títeres nos enseñan también a amar. Gracias, maestro. Qué buena, qué buena. No, pues me voy muy contento. Este fue un espacio genial.